Muy bien. El día de hoy nos corresponde el tema de ciencias y vamos a darle una repasadita rápida a la lección 2 que mencionamos rápidamente la semana pasada de la unidad 2 de ciencias. Esta es la unidad 2 de ciencias. Eh, Creo que lo que tiene que ver con ilustraciones entendemos muy bien todos nosotros su función, su propósito. Lo he dicho ya en varias ocasiones. La función de los elementos visuales es traernos luz sobre el tema del cual estamos hablando. Pero igual vamos a hacerlo por lo menos de manera rápida y nos falta hacer algunos ejercicios que no hicimos porque no tuvimos tiempo la semana pasada. Las ilustraciones, las gráficas, perdón, y los diagramas son elementos visuales que muestran las relaciones entre datos, ideas, objetos o sucesos. Los elementos visuales complejos muestran más detalles que las ilustraciones gráficas o diagramas simples. Al interpretar elementos visuales, recuerda que ellos se pueden mostrar más de un tipo de información. Son normalmente tablas con varias columnas, con varios subtemas, como los que vamos a ver a continuación. No, perdón, nuestro tema de hoy es tablas complejas, aquí sí. Algunos estarían preguntando, ¿por qué estamos repitiendo? No, aquí es donde quiero llegar. Me confundí en último momento. Sí, este es el tema que nos corresponde hoy, la lección número 3 más bien de la unidad 2 de ciencias, y es interpretar tablas complejas. Ya elementos visuales ya lo vimos, ya incluso lo pusimos en la internet, así que está disponible ahí. Una tabla es una herramienta usada para mostrar información de una forma organizada y concentrada. Déjame, estoy admitiendo más gente. Una tabla que incluye varias partes o partes organizadas de una forma única es una tabla compleja. Por ejemplo, una tabla que tiene varias columnas, y lo vamos a ver en los ejemplos, y filas, además, es compleja y ofrece una cantidad de información mucho mayor que una tabla simple con dos columnas y unas pocas filas. Para interpretar una tabla compleja debes leer con atención los títulos de las columnas para asegurarte de que sabes exactamente el tipo de información que contiene la tabla. Es posible que también tengas que examinar información que está fuera de las columnas, en asteriscos quizás, o con algún significado especial, como una clave o notas al pie de la tabla que brindan detalles adicionales. Por ejemplo, hemos mencionado anteriormente las pantallas que están en los aeropuertos, donde podemos ver los vuelos que están por salir o que están por llegar. Esas tablas son tablas complejas, tienen más de una línea, tienen muchas líneas, tienen muchas filas, además, y tienen muchísima información, tienen muchas claves también, muchas de ellas nosotros las sabemos o se ayudan con los logos de las compañías aéreas. Esa es una tabla compleja, pero en ciencias, las tablas complejas tienen muchísima información científica, a la cual debemos prestarle mucha atención, porque de lo contrario podemos perder su significado. Muy bien, me parece que estamos la mayor parte aquí en las clases, la vemos 21, faltan algunos, no somos un poco más de 30 personas, entre 33 y 34 personas. Algunos me escribieron que hoy no podían venir por trabajo y esas cosas, pero el resto irán llegando en el transcurso de la tarde. Muy bien. Vamos a ir entonces a nuestro primer ejercicio. Recuerden, las tablas complejas, como vamos a ver aquí, ¿verdad? Tienen diferentes información. Por ejemplo, déjenme, voy a apagar mi cámara. Ya lo saludé. Y quiero que nos concentremos en la pantalla. Ok, ahí está. Aquí tenemos una tabla que pudiéramos llamar nosotros una tabla compleja porque tiene, por ejemplo, una, dos, tres, cuatro columnas y tiene una, dos, tres, cuatro, cinco filas.
¿verdad? Esta ya es una tabla compleja, ¿verdad? Tal como la que estamos estudiando, interpretar tablas complejas. Esta tabla tiene un título que es muy importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? A la hora del análisis. Dice puntos de ebullición de compuestos seleccionados. Es decir, puntos donde los diferentes materiales o diferentes compuestos, como se llaman en ciencias, empiezan a hervir, a ebullir, ¿verdad? Llega un punto donde se empiezan a convertir en gas o en vapor, ¿verdad? Y aquí tenemos en la tabla, tenemos las columnas con su subtítulo, cada una de ellas. Aquí a mano izquierda están los compuestos, por ejemplo, el cloruro de sodio, el fluoruro de hidrógeno, el ácido sulfúrico, yoduro de calcio y fluoruro de magnesio. Aparte del nombre del compuesto, también está la fórmula con que se le conoce, ¿verdad? O la ecuación, la fórmula que nos sirve para las ecuaciones. Por ejemplo, la fórmula del cloruro de sodio es Na minúscula Ci, ¿verdad? El tipo de compuesto es un compuesto iónico y el punto de ebullición en grados centígrados es 1413, ¿verdad? Luego el fluoruro de hidrógeno, la fórmula es HF, es un covalente, luego vamos a ver la razón, y el punto de ebullición es 20 centígrados. El ácido sulfúrico, ahí está su respectiva fórmula, también es un covalente y el punto de ebullición es menos 61, ¿verdad? Es muy bajo. Luego el yoduro de calcio, o sea, ahí tenemos una tabla compleja porque nos ofrece diferente información para la que tenemos que estar seguros que entendemos los títulos, el título de la gráfica, etcétera. El texto que está aquí, que nos da la información introductoria, tiene por título Propiedades de la materia. Y dice lo siguiente, ustedes lo están viendo ahí en pantalla, pero lo voy a leer para ustedes. Dice, cada elemento tiene propiedades o características únicas. Estos son los elementos, los compuestos. Como cada elemento tiene ciertas propiedades, los compuestos formados por elementos tienen ciertas propiedades. Por ejemplo, el punto de fusión y el punto de ebullición son propiedades, ¿verdad? Cada compuesto tiene sus propios puntos de fusión y ebullición, es decir, son diferentes. Estos son los compuestos, esta es la fórmula, este es el tipo de compuesto y a la derecha en la última columna está el punto de ebullición en centígrados. Ok, así que tenemos todo lo necesario para poder entenderlo sin que seamos nosotros científicos, si solamente le ponemos atención a la tabla que tenemos enfrente. Esta es una tabla compleja que requiere de un mayor esfuerzo para poder entenderla, pero no es muy complicado. Si nosotros sabemos lo que es una columna, sabemos lo que son las líneas y conocemos los títulos de cada una de ellas, sería diferente. Ok. Luego tenemos, como siempre, tenemos consejos o pistas de contexto que siempre es necesario tomarlas en consideración. Por ejemplo, a la A dice, el título indica que el propósito de esta tabla es identificar puntos de ebullición. Ya nosotros lo habíamos visto. ¿Por qué lo habíamos visto antes? Porque hemos hecho muchas veces ejercicios como este y sabemos la importancia del título. ¿Verdad? Sin embargo, los títulos de las columnas te indican que la tabla también da otra información, exactamente. ¿Verdad? No solamente, si solamente se refiriera a los puntos de ebullición, solo sería prácticamente la columna de la derecha. Pero además nos ofrece, bueno, y la de la izquierda, ¿verdad? Pero nos ofrece otro tipo de datos, la fórmula y el tipo de compuesto. Ok, B, recuadro B, típicamente todas las entradas de una columna, de una tabla, dan cierto tipo de información. Las entradas individuales de cada fila están relacionadas con la entrada en la primera columna, desde la izquierda hacia la derecha, obviamente. Y C, es posible que en una tabla compleja se usen abreviaturas comunes
sin identificar esas abreviaturas en una clave. Y como en este caso, bueno, hay abreviaturas, pero aquí está, aunque no hay un cuadro para claves, además en la primera columna se dice el nombre de los compuestos y aquí están las claves para cada compuesto. En esta tabla se usa una abreviatura para indicar el punto de ebullición. Está en grados Celsius, ¿verdad? En grados Celsius, ok. Muy bien, ahí lo tenemos. Entonces, habiendo visto esta tabla, habiendo entendido un poco cómo está compuesta, de qué está hablando, qué representa cada columna, estamos listos entonces para ir al primer ejercicio, a la primera pregunta. Ok, dice la pregunta, dice, todavía no contesten, ok. A partir de la información de la tabla, ¿qué compuesto hierve a la temperatura más alta? Salvo que como referencia en esta ocasión no se usa la primera columna de la izquierda, sino que se usa la segunda columna de la izquierda, que es la fórmula. Solamente se usa la fórmula. Entonces dice, consejos para realizar la prueba. Es posible que tengas que usar distintas partes de una tabla para responder una pregunta. Aquí tienes que observar dos columnas, la verdad que ya nosotros identificamos. De datos para hallar el punto de ebullición más alto y la fórmula química del compuesto que corresponde a él. Ok, ¿qué columnas tenemos que usar aquí? La segunda de la izquierda a la derecha y la última columna, la de más a la derecha. Y la pregunta es, a partir de la información de la tabla, ¿qué compuesto hierve a la temperatura más alta? Entonces, hagan ese ejercicio, escojan la pregunta que ustedes consideren, la respuesta que ustedes consideren, perdón, es la correcta. Así que les voy a dar un par de minutos, pues está fácil, no me parece nada complicado. ¿La D? La B. ¿Está segura de que dedo. ¿Está segura? La D. D de dedo. Oh, D de dedo, D de dedo, ok. Sí, efectivamente es la D de dedo, como dicen ustedes. ¿Cómo lo supimos? ¿Verdad? Por la fórmula, ¿verdad? Es la fórmula del fluoruro de magnesio, que está hasta en la última parte de las filas, ¿verdad? Y tiene la temperatura, el punto de ebullición más alto, 2239. Efectivamente, entonces, la respuesta correcta es la D. Ok, aquí tuvimos entonces un ejemplo rápido de cómo interpretar las tablas complejas. Tablas como estas vamos a tener muchísimas en ciencias, muchas tablas, porque las ciencias son la materia ideal para valerse de recursos gráficos, tablas, etcétera, para una mayor comprensión para los estudiantes. Entonces vamos a ir al próximo ejercicio. El próximo ejercicio es parecido a este que vimos. Hay un poquito más que leer y en ese ejercicio lo van a hacer ustedes por su cuenta. Ok, yo hice con ustedes el primero como es la costumbre. No creo que van a tener dificultad, no anticipo que van a tener dificultad porque es simple y sencillamente, igual que los exámenes, ¿verdad? Poner atención a lo que estamos viendo, a lo que estamos leyendo, observar con calma, revisar todos los datos y entonces seleccionar lo que nosotros consideremos que es la respuesta correcta. Haciendo un buen análisis de esta tabla, no hay manera de equivocarnos. La única manera de equivocarnos con la respuesta es no haciendo el análisis correcto. Por otro lado, nosotros sabemos matemáticas, lo básico por lo menos. Sabemos que el número más alto que está ahí es 2239. ¿Y cuál es el más bajo? ¿Cuál es si hubiéramos preguntado, ¿cuál? Menos 61. Menos 61, correcto, exactamente. Ese sería el número más bajo. Esa es matemática básica, ¿verdad? Conocemos los símbolos, los signos y conocemos el valor de los números. Ya pasamos por eso, aunque no estamos hablando de matemáticas, hacía falta un conocimiento básico de matemáticas para saber que el número más bajo es menos 61 y que el número más alto es 2239. Si yo hubiera preguntado, por ejemplo, a partir de la información de la tabla, ¿qué compuesto hierve a la temperatura más baja? ¿Cuál hubiéramos dicho? El ácido
sulfrídico. Ajá. Sulfrídrico. Está medio complicadillo, ¿verdad? Pero sí, ese es. No lo teníamos dentro de las respuestas posibles, pero sí, sí lo tenemos en la tabla. Muy bien, entonces vamos a ir. O sea que no anticipo que vamos a tener ningún tipo de problemas haciendo estos ejercicios, porque es básicamente poner atención a lo que estamos viendo y una matemática básica, que ustedes saben mucho más que eso. Ustedes han mostrado que saben mucho más que eso, ¿verdad? Así que vamos a ir entonces al siguiente ejercicio. Ahí está. Ok, ahí están las instrucciones, está el texto, está la pregunta y está la tabla. Les voy a dar 4 minutos. Vamos a comenzar con 4 minutos para hacer este ejercicio a partir de ahora. Tenemos posibles respuestas. Ok, igual voy a leer todo como habitualmente hacemos. Hay personas que recién se juntaron y es posible que algunas no puedan leer bien, aunque el tamaño está lo más grande que se pudo hacer para la pantalla. Ok, dice, igual que siempre, lee el pasaje y la pregunta y marca el lugar o los lugares adecuados de la tabla para responder. Ahí tenemos A, B, C y D. Bueno, todavía no estamos viendo las posibles respuestas. Ok, dice lo siguiente. Las propiedades de la materia pueden ser propiedades físicas o químicas. Una propiedad física se puede observar o medir sin cambiar la composición química de la materia, es decir, en su estado natural, ¿verdad? Algunos ejemplos son el color, el punto de ebullición y la capacidad de conducir calor. Los elementos se pueden agrupar según las propiedades físicas compartidas. Por ejemplo, ciertas propiedades distinguen a los metales de otros elementos. La mayoría de los metales se pueden estirar para convertirlos en alambre, o se pueden aplanar para convertirlos en una lámina, y la mayoría de ellos en estado sólido o líquido conducen la electricidad y el calor. Luego, el punto número 2 dice, un científico investiga las propiedades de algunas sustancias para determinar cuáles son metales y anotar sus observaciones de la misma forma en que haría el científico, dibuja una X en el lugar adecuado de la tabla para identificar cualquier sustancia que sea metal. Ok, y aquí tenemos entonces, obviamente esa parte la tienen que hacer ustedes ahí en su cuaderno o si tienen su libro en su libro. Investigación de 4 sustancias, ok. Entonces, tenemos una tabla gráfica o una tabla que tiene cierta complejidad. Tiene 1, 2, 3, 4 columnas, tiene 5 líneas, 4 líneas, ¿verdad? Y el tema de la columna es investigación de 4 sustancias. Lo que queremos saber es si son metal o no son metal. Entonces tenemos sustancia A. Dice, es claro, no conduce la electricidad ni el calor. ¿Será metal o no será metal? No. Luego tenemos el punto B. Es gris, conduce la electricidad y el calor. ¿Será metal o no será metal? C. Sí. Sí. Ok. C. Gris, conduce la electricidad y el calor. ¿Es metal? ¿Sí? Sí. Ok. Sí. D. Amarillo, se quiebra con facilidad, no conduce la electricidad. ¿Es metal o no? No. 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 Ok. ¿Y el A? Que no pregunté. No. Tampoco, ¿verdad? No es metal. Ok, No. muy bien. Muy bien. Ahora vamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Qué propiedad? Ah, bueno, pero este es otro ejercicio ya, ¿verdad? Hay otra tabla un poquito más pequeña, un poco más simple. Sin embargo, se considera dentro de la... No. Se considera dentro de la... Perdón. Disculpen. Decía que es una tabla un poco más simple, pero igual la consideran dentro de las complejas, ¿ok? Al igual que siempre hay que leer, hay que ver la tabla y hay que escoger la pregunta correcta. El ejercicio anterior estuvo muy bueno, estuvo excelente. Muchas gracias. Básicamente, si ustedes lo han notado ya, ¿verdad? Es observación, lectura pausada, comprensiva, observación
detallada. Ese es el punto. Y luego ahí la respuesta, no como arte de magia, sino como producto del esfuerzo que ustedes están invirtiendo, el trabajo que están haciendo, el trabajo intelectual que están poniendo, la respuesta va a aparecer ante sus ojos con muchísima facilidad. Ok, propiedades extensivas e intensivas. Ese es el tema del texto que tenemos ahí. Dice, las propiedades físicas pueden ser extensivas o intensivas y muchas propiedades físicas se pueden medir. La masa y el volumen son propiedades extensivas. La masa y el volumen. Perdón, la masa es una medida de la cantidad de materia que tiene un objeto. El volumen es una medida de cuánto espacio ocupa una cantidad de materia. La densidad es una propiedad intensiva. Es una medida de cuánta materia hay en un volumen determinado. En la tabla se dan ejemplos de propiedades extensivas e intensivas. Por ejemplo, tipos de propiedades, propiedades extensivas, masa, volumen, longitud. Y tiene un asterisco. Ese asterisco está ahí por una razón. Tiene un propósito, no es un accidente, no es que, verá. Por ejemplo, en la primera columna tiene un estrellito, un asterisco, dice propiedades que cambian según el tamaño de la muestra. Y luego las propiedades intensivas, ¿verdad? Color, sabor, punto físico, punto de ebullición, densidad, lustre, dureza. Y tiene dos asteriscos, dice propiedades que no cambian según el tamaño de la muestra. Ok. La pregunta es la siguiente. ¿Qué propiedad cambia con el tamaño de la muestra? La dureza, el punto de fusión, la longitud o el sabor. Obviamente, todos sin ningún error, los que contestaron en el chat lo hicieron de manera correcta. La respuesta es, obviamente, no hay otra manera de ser. Es la, C, es la C. Exactamente. Es la longitud. Ok, vamos entonces ahora a otro ejercicio más. Porque esto es de hacer muchos ejercicios. Porque el tema es aprender a interpretar tablas complejas. ¿Cómo van a poder aprender a interpretar tablas complejas? O mejor dicho, la mejor manera de aprender a interpretar tablas complejas es haciendo ejercicios. Como todo. Y creo que todos le encontraron el key a esta situación porque lo están haciendo muy bien, ¿verdad? Y no esperaba menos de este grupo, porque están haciendo su análisis de la manera correcta. Así es muy fácil, con estudiantes como ustedes es muy fácil enseñar, ¿verdad? Porque estamos en un punto donde por lo menos ahora mismo en este momento estamos avanzando muy bien y podemos pasar pronto a un tema diferente. Ok, vamos a hacer el ejercicio juntos. Para los que no han contestado todavía en el chat, no tengo la respuesta correcta todavía en el chat, ¿ok? Así que vamos a hacer el ejercicio juntos. Propiedades químicas. Una propiedad química se observa solo cuando se produce un cambio químico en la materia. Los cambios químicos requieren una reacción química. En las reacciones químicas, las partículas de las sustancias se reordenan para formar nuevas sustancias. Por el contrario, un cambio físico es un cambio que no resulta en la formación de una nueva sustancia, no resulta en la formación de una nueva sustancia. Y tenemos entonces ahí la tabla. Esta tabla tiene muchísima información y eso puede dar lugar a que nos confundamos. Razón de más para poder hacer el análisis lo más pausadamente posible y saber entonces cuál es la respuesta correcta. Ok, tenemos observemos, ok, tenemos en la primera línea los diferentes materiales, el cambio que se da y la observación. Ok, en el caso de una vela, ¿verdad? ¿Qué cambio? Fundida y quemada, ¿verdad? Esos son los resultados. ¿Qué pasa cuando la vela es fundida? La vela se convirtió en cera líquida. Cuando la vela es quemada, la vela pareció desaparecer. Prácticamente se desaparecen.
Si las señoras son como mi esposa, que le encantan las velas de olores, esas velas grandotas que vienen y gruesas, ¿verdad? Son muy bonitas, huelen muy rico, pero después de cierto uso desaparecen, porque primero se funden y después se queman. Cuando se funden, las vemos que se pone líquida, ¿verdad? Y cuando se quema, el material básicamente va desapareciendo. Luego tenemos la plata, ¿verdad? Y hay dos cambios, puede ser derretida o puede ser deslustrada. ¿Cuál es la observación? Cuando la plata es derretida, la plata sólida se convirtió en plata líquida, parece estaño, parecido. Cuando la plata es deslustrada, la plata desarrolló una capa de color oscuro. La plata desarrolló una capa de color oscuro. Y luego tenemos el papel. Verá que podemos rasgarlo o podemos quemarlo. Cuando el papel es rasgado o roto, un pedazo grande de papel se convirtió en pedazos más pequeños. Cuando es quemado, el papel se convirtió en cenizas y humo y desaparece, básicamente. Ok, esa es nuestra tabla compleja en este ejercicio. La pregunta, el tema es cambios químicos y físicos. Ok. Muy bien, ahora viene entonces la pregunta, que tenemos también que hacer el énfasis correcto para poder interpretar exactamente qué es lo que se nos está preguntando. A partir de la información del pasaje y la tabla, ok, ¿qué enunciado fundamenta la conclusión de que cuando la plata desarrolla una capa de color oscuro, se produce una reacción química? ¿Verdad? Una reacción química. Ok. La plata sólida puede convertirse en plata líquida. Eso es, sí, es, pero no es un, lo que la pregunta nos está inquiriendo de nosotros es qué enunciado fundamenta la conclusión de que cuando la plata desarrolla una capa de color oscuro, se produce una reacción química, perdón. B, la capa oscura es una nueva sustancia. C, la plata se puede derretir o deslustrar, si lo sabemos, es cierto. D, no se forman nuevas sustancias, pero cuando la plata es deslustrada, dice, la plata desarrolló una capa de color oscuro. Y miren lo que dice el texto. En las reacciones químicas, las partículas de las sustancias se reordenan para formar nuevas sustancias cuando el cambio se da o desaparecen. En este caso, ¿verdad? Las partículas se reordenaron y dan lugar a una nueva sustancia. La respuesta correcta entonces es, mis queridos estudiantes, la respuesta correcta es la B. La B. La B. La B. Es una nueva sustancia, sí, la B. Por eso dije que A y C no eran las respuestas correctas, sino es la B. ¿Verdad? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Vamos a dejar entonces de lado este asunto de las tablas complejas. Me parece que ya no representan mayor complejidad para ustedes. Creo que están listos para pasar satisfactoriamente esta parte del examen de ciencias. Dicho sea de paso, esta semana recibimos una noticia muy agradable que incluso se compartió ahí en Facebook. La señora Macías, no recuerdo el nombre en este momento, pasó ya pasó sus 4 exámenes. ¿Verdad? Ella, me parece que ella empezó a estudiar en diciembre, en las clases que estaban terminando en diciembre, y ya hoy, mire, apenas marzo, ¿verdad? Pudo, pues me imagino que no sé cuándo hizo el examen, si el sábado o el domingo, pero ya esta semana ella está esperando solamente que le llegue su certificado y pues de ahí las puertas se abren más adelante. Y esa es una buena noticia y una buena noticia que está al alcance de todos nosotros si nos los proponemos. No va a haber ningún problema. Ok.